El título del mensaje del día de hoy es Con los años que me queda. ¿Alguna vez han escuchado esa canción? ¿Sí? Pues tienen razón. Me robé el título de una canción de la hermana Gloria Estefan, ¿verdad? Y no solo eso, se las voy a cantar. Ah, no, la verdad es que quisiera podérselas cantar, pero al menos se las voy a leer, ¿no? Entonces, el hecho está aquí. Exacto. A ver, canten conmigo, sí. A ver. Pero bueno, no vamos a empezar desde el principio porque si no se van a poner melancólicos y románticos. Pero una parte de la canción dice, te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí y yo te amaré hasta que muera, ¿no? Entonces, ay, obviamente te pusieron a pensar, ¿no? En alguien a quien dedicársela o si alguien se las dedicó, ya están pensando en él, ¿no? Pero tomé esta parte de la canción porque básicamente resume la prédica del día de hoy. Obviamente no voy a basarme en primera de Gloria Estefan, ¿no? Sino que vamos a ir a tomando ejemplos, pero en esto se resumen. Entonces muchos de nosotros hemos perdido tiempo de nuestra vida, ¿no? Existiendo, simplemente existiendo, ¿no? Andando por la vida sin rumbo, sin sentido, caminando solamente, ¿no? Viviendo. O puede haber un momento de nuestras vidas donde vivamos renegando de Dios, enojados con Dios, o creyendo que Dios no existe, o vivimos vidas haciendo lo que nos placen, lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos gusta. Podemos pasar tiempo en adicciones, en problemas, toda nuestra vida trabajando, o quién sabe de qué manera llevamos nuestra vida. El punto es que ahora, por su amor y su fidelidad, estamos aquí, ¿no? Estamos hoy en este lugar, queriendo saber más de Él, queriendo vivir nuestra vida conforme a sus principios. Por eso, como decía esta canción, ya no importa lo que ha pasado, sino los años que nos quedan, ¿no? Los años que nos quedan son el tiempo que vamos a usar para buscar más de Dios, para servirle incondicionalmente, para conocerlo y sobre todo para poder experimentarlo, ¿no? Y que, como decía esta canción, amarlo hasta que me muera, ¿verdad? Entonces, si la madurez es un proceso continuo que no acaba, algunos podrían pensar entonces que ser maduro será cuando lleguemos a estar viejitos, ¿no? O sea, si siempre vamos a estar madurando, pues entonces cuando ya esté bien maduro, entonces querrá decir que ya es mi punto máximo de madurez, ¿no? Entonces cuando yo ya sea viejito, significa que yo ya habré estado maduro. Y muchos tenemos claro de que la vejez es aquella etapa de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Sabemos que nuestros mayores, los adultos más grandes, son aquellas personas sabias por naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen toda la vida, porque han pasado muchas cosas y hasta tenemos algunas frases, ¿no? Por ejemplo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces la sabemos. Otra que dice, gallina vieja hace buen caldo, ¿verdad? Y hay otra que dice, no hay vieja sin queja. Esa no tiene nada que ver, pero quería decírselas. No, no es cierto, olvídenla, borrémosla del mensaje. Aquí no dijo nada. Si no se la sabían, ya se la saben. Estoy seguro que de la prédica a lo mejor va a ser lo único que se acuerden de esa frase, ¿verdad? No hay vieja sin queja. Pero bueno, estas frases tienen que ver más con experiencia que con madurez, ¿no? Como ya decía, hablan de los años de experiencia que tienen los adultos mayores y que seguramente han pasado cosas que nosotros jamás hemos vivido, que no conocemos o no sabemos aún. Por eso es que la vejez espiritual no es el final del camino. No es el punto donde ya llegamos y digamos, bueno, ya estoy listo para partir con Dios, sino que es el punto donde nuestra fe se consolida, nuestro carácter se afirma y la fidelidad se perfecciona. Entonces, resumiendo esta serie, vamos a decirlo así. La niñez espiritual
trata de recibir, de depender de alguien más, de que necesites ayuda para todo, ¿verdad? Para orar, para conocer de Dios, para aprender. La madurez muchas veces se demuestra en nuestro servicio. Si tú eres una persona madura, has entendido que venimos a servir, no a que nos sirva. Pero la vejez espiritual es como la cúspide de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendemos a enseñar a los demás, a modelar la imagen de Cristo y sobre todo a permanecer en el camino de Dios, que es donde muchas veces no todos lo logran. Y dice el primer versículo de hoy, 2 Corintios 4:16, dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Y como dice este versículo, no nos damos por vencidos porque la fidelidad de Dios no se limita a una etapa. La fidelidad de Dios no es solamente cuando somos niños, cuando estamos creciendo, sino que la fidelidad de Dios está en todo el camino. Por eso Él ha prometido sostenernos, proveernos y acompañarnos desde nuestro primer aliento hasta nuestro último suspiro. Y como dice ese versículo, los años pueden desgastar nuestro cuerpo, pero también fortalecen nuestro espíritu. Yo creo que obviamente por eso es ahí donde aprendemos tanto de los adultos mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque quizás físicamente están más débiles, pero tienen una fortaleza emocional que no tienen, que pocas personas tienen en cualquier edad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy ciertas virtudes de la vejez y la primera es, aprendes a descansar en la fidelidad de Dios. Entonces, cuando tú llegas a esa vejez espiritual, es cuando aprendes a descansar en la fidelidad de Dios. Dice Isaías 46:4. Yo seré su Dios toda su vida, sí, hasta que su cabello se encanezca por la edad. Yo los hice y yo los cuidaré, los llevaré en mis manos y seré su Salvador. Isaías nos revela en este versículo un Dios que no se limita en amarnos. Él no desaparece cuando envejecemos, sino que permanece toda nuestra vida. Es normal, muchas veces, tristemente, ¿no?, que cuando las personas, los hijos envejecen, más bien los padres envejecen, los hijos desaparecen, ¿no? De repente ya no se sabe de ellos, ya no ponen atención a los papás, porque ahora ya tienen que vivir su vida y entonces se desentiende. Pero Dios, aunque tú hayas crecido, aunque tú hayas todo, Él sigue estando ahí. Él no desaparece ni se olvida de ti, sino que cuando menos fuerzas tiene, es cuando Él te lleva en sus manos, ¿verdad? Entonces, Dios no te mide por lo rápido que creces, sino por tu constancia a lo largo de los años de caminar con Él. Por eso, aunque nuestro cuerpo y los años traen debilidad física, no limitan lo que Dios puede hacer, ni su cuidado en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos viejitos, ¿no?, espiritualmente, ya no dependemos de emociones, ya no dependemos de impulsos, sino que dependemos de la fidelidad que hemos visto a lo largo de nuestra vida, de aquella fidelidad que sabemos que nunca falla. Cuando los niños empiezan a caminar, normalmente hay un padre, hay alguien que le toma la mano, ¿no?, y el niño va cayendo, se va columpiándose, pero él solo está agarrado de la mano de su padre y le permite seguir avanzando. Entonces Dios hace lo mismo cuando un creyente es maduro. Antes corríamos con fuerza, con intensidad, con pasión. Ahora caminamos con el propósito al ritmo de Dios. Ahora ya no vamos al paso que queremos, ya no vamos a la forma que nos gusta, rápido, intenso, a toda marcha, sino que ahora vamos tomados de la mano de Dios al ritmo que Él nos lleve, ¿verdad? Entonces ya no queremos nosotros imponer nuestro paso, sino que vamos al ritmo que Dios ha trazado para nosotros. Por eso el ser
la vejez espiritual no es decadencia, no es que ya no puedes hacer nada porque ya estás viejito, porque ya creciste, porque ya sabes todo, sino que la vejez espiritual es dependencia. No es decadencia, es dependencia. Por eso no es el momento de lamentarnos de lo que ya no podemos hacer. Como ya decía, todos llevamos años de nuestra vida quizás viviendo de distintas maneras y hemos perdido mucho tiempo, pero ya no podemos lamentarnos por lo que fue, sino que ahora tenemos que descansar en lo que Dios aún puede hacer en nuestras vidas. Y justo entender que nuestra fuerza ya no está en los músculos, ¿no? Como jóvenes, aún la Biblia lo dice, ¿no? Los jóvenes confían en su fortaleza, pero nuestra fuerza cuando estamos en la vejez ya no está en los músculos, sino en nuestra fe. El siguiente punto que quiero leerles es que cuando tú estás en la vejez espiritual, sigues siendo fértil para el reino de Dios. Dice Salmos 92:14. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Cuando envejecemos, físicamente tenemos cierto límite fértil, ¿verdad? Yo estuve buscando y decía que en las mujeres aproximadamente 45, ya 50 años es el límite que tienen como para ser fértiles, ¿no? Obviamente hay sus excepciones, pero promedio es como ese rango de edad, ¿no? De los 12 a los 50 y ya. Y en los hombres, pues dice que realmente no hay una etapa donde finalice, sino que tu fertilidad va perdiendo con el paso de los tiempos. Pero una fecha, pues quiere decir que a los 80 puede ser que todavía lo logres, ¿no? Pero no hay una fecha establecida. Entonces, aunque físicamente tenemos cierto límite para ser fértiles en hombres y mujeres, en lo espiritual no es así. Nuestro fruto no depende de la temporada, sino de la raíz. No depende del tiempo en el que nos encontremos, sino de lo que te mantiene firme en Dios, que es nuestra raíz. Por eso, aquellos creyentes o cristianos que están plantados en Dios nunca dejan de dar fruto. No importa cuántos años tienen, no importa el momento, el lugar, la temporada, siempre darán un fruto para Dios. Por eso, su fruto de las personas en vejez espiritual ya no es solo fuerza física, ¿no? Normalmente en las iglesias para servir, para trabajo, para talacha, se apoyan siempre de los jóvenes, ¿no? Porque tienen la energía, porque tienen la fuerza, porque tienen quizás el tiempo. Pero cuando uno va envejeciendo, nuestro fruto cambia. Ya no es lo mismo que dábamos antes, sino que aunque ya no es la fuerza física, ahora nuestro fruto es sabiduría, es palabra, es consejo, es oración. Va cambiando lo que podemos dar a los demás. Por eso hay personas mayores que aunque ya no pueden servir como antes, su oración o lo que han trabajado a lo largo de su vida sostiene ministerios enteros, ¿verdad? Sus palabras inspiran generaciones y no están acabados, no es su final. Yo les contaba del hermano Wayne Myers, ¿no? Tenía creo que 2 años ahora que falleció. Y él seguía predicando, ¿no? Obviamente lo llevaban a un lugar y le ponían un sillón y tenía ahí como su enfermero y todo, pero el solo nombre de ese pastor era impresionante por lo que había hecho a lo largo de su vida. Había ayudado a crecer iglesias, sembrado ministerios completos, dado ofrendas impresionantes. Entonces, solo esas personas que con lo que han hecho, lo que han trabajado, sostienen muchos ministerios, ¿no? Entonces, aunque nuestro servicio va cambiando, no pierde el enfoque. No, aunque nuestra temporada cambie o la temporada en la que estemos, nuestro propósito sigue vigente. Hay personas que dicen, es que mi tiempo ya pasó, ¿no? Mis mejores años ya pasaron. Ya no tengo el entusiasmo, las ganas, la pasión de servir
como lo hice antes o como tenía la intención, pero esas personas han olvidado que aún hay fruto por dar, ¿no? Hay generaciones por inspirar, hay palabras por sembrar, hay muchas cosas por hacer. Y por eso mismo la fidelidad de Dios se muestra entre generaciones, ¿verdad? Hay generaciones que conocen por alguien que les dijo en su momento, ¿no? Si hoy ustedes comparten con alguien y esa persona se salva, esa persona va a dejar un fruto a alguien más y así por el tiempo infinitamente, ¿verdad? Entonces, la sabiduría, el consejo, la oración y el ejemplo son frutos de la vejez. Y por eso les decía, esto no es una cuestión de edad, es una cuestión de en qué etapa espiritual estamos, ¿no? Eres una persona que ya puede aconsejar, que puede considerarse sabia, que puede ser un ejemplo para los demás, o justamente todavía necesitas depender de alguien, todavía necesitas trabajar tus decisiones, pero este mensaje es justamente para entender que en Dios nadie se jubila, ¿no? O sea, no hay jubilación para el reino de Dios. Aquí no hay alguien que yo diga, ya, trabajé tanto tiempo, estoy listo para jubilarme, sino que tu propósito va a permanecer toda tu vida. A veces Dios va a cambiar el ritmo, ¿no? Puede ser que en algún momento de tu vida, de tus circunstancias, estabas 24/7 en la iglesia. Quizás va a haber un momento donde estés 3/24, ¿no? O 3 horas de 24 al día, ¿no? 3 días a la semana a lo mejor. Entonces, no importa el ritmo porque el llamado no cambia. Ese no va a dejar de estar. Si Dios ya te lo dio, va a ser para toda tu eternidad, ¿no? Entonces, punto número 3, cuando estamos, otra virtud de la vejez es que si aprendes a depender totalmente de Dios. Dice Salmos 71:9. Ahora en mi vejez no me hagas a un lado, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Y este salmo refleja el corazón de alguien que ha caminado con Dios por años y reconoce que su fuerza ya no es la misma y ya no tiene la misma energía. Por eso muchos, cuando ya llevan bastante en la iglesia, ya llegan al punto del cansancio, ¿no? Del decir, todas las iglesias son iguales, todos hacen lo mismo, siempre hay uno que no sé qué y el otro, y entonces vivimos agobiados y cansados. Pero este salmo justamente nos recuerda eso, no que porque lleves 80 años en la iglesia, busques hacerte a un lado, ¿no? Busques no pertenecer o ser parte de lo que está pasando. Por eso cuando estamos en la vejez, la dependencia a Dios se convierte en nuestra adoración. Cuando nuestras fuerzas se agotan, es cuando más tenemos que clamar y adorar a Dios, esperando que Él se manifieste en nuestra debilidad. Un creyente maduro entrega el control y dice, ya no lucho yo, ya no soy yo, ahora descanso en ti. Por eso, aunque nuestra fuerza disminuya, tenemos que afianzar nuestras raíces espirituales. Si nuestras fuerzas físicas disminuyen, tendría que ser señal de que nuestras fuerzas espirituales están creciendo, ¿verdad? Que nuestras raíces están creciendo. En la vejez espiritual no se trata de hacer más, sino de confiar más. Y la Biblia nos enseña la vejez no como una etapa de pasividad, no como una etapa de descanso, de solamente de estar ahí en tu sillón reposando, ¿verdad? Sino que la Biblia nos muestra la vejez como una etapa de perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia es un testimonio poderoso. Es cuando tú le muestras a los demás que durante toda tu vida lograste permanecer, lograste continuar, lograste seguir adelante. Entonces, cada lágrima, cada paso, cada oración va a inspirar muchas veces más que tus victorias, ¿no? Porque tus victorias
pueden ser algo de un momento, puede ser algo de que un día lo hiciste bien y qué padre. Pero el permanecer cuando no todo está bien, cuando no todo es fácil, cuando no todo está resuelto, es muchas veces más impactante que una victoria, ¿no? Entonces, punto número 4 es una virtud de la vejez, es que compartes el legado de tu fe. Dice Deuteronomio 4:9, guarda tu alma con diligencia, haz saber a tus hijos y a tus nietos lo que tus ojos han visto. Normalmente, no sé si les pasa, pero si tienen un adulto mayor en sus familias, probablemente te ha contado la misma historia 580 veces, ¿sí o no? Te ha dicho 30 veces, a lo mejor hasta en el mismo día, la misma historia, ¿no? A mí me pasa muchas veces con mi mamá, ¿no? Que casi cada llamada que tengo con ella, me vuelve a decir una historia que contándome la última llamada, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi reacción de hijo amoroso? ¿A poco? ¿No? Ay, no, ¿en serio? ¿Y luego qué pasó? ¿No? O sea, ya me la sé. Ya sé distintas versiones, a veces hay nuevos personajes, ¿no? A veces le faltó detalles, ¿no? Entonces, pues me la puede contar, pero yo voy a escuchar sus historias, ¿no? Me gusta escuchar sus historias, me gusta que me cuente cosas que ya sé, ¿no? Pero de esto se trata el legado, ¿no? La vejez espiritual no se trata solamente de recordar, ¿no? De ser estos adultos que, ¿cómo era el de la familia de 10, ¿no? Que siempre contaba, eso me recuerda cuando yo estuve en la novela de no sé qué, ¿no? Entonces siempre que pasaba algo, decía, me recuerda la novela que trabajé con Juanito Pérez, ¿no? Y entonces siempre se acordaba de sus historias. Pero la vejez espiritual no se trata solamente de acordarnos, sino de transmitir lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso este versículo lo dice, ¿no? Haz saber a tus hijos y a tus nietos lo que tus ojos han visto. Piensa en esto. A lo largo de tu vida, ¿qué han visto tus ojos hacer a Dios? ¿Qué han visto tus ojos? ¿Cómo han visto a Dios actuar tus ojos? ¿Has visto milagros? ¿Has visto oportunidades únicas? ¿Has visto esperanza? ¿Has visto sanidad? ¿Has visto salvación? ¿Has visto restauración? ¿Qué han visto tus ojos? Entonces, todo lo que tus ojos han visto es lo que tú tendrías que transmitirle a los demás. No solo a tus hijos, no solo a tus nietos, sino a cada persona que te rodea, poder transmitirle lo increíble que es Dios. No solamente recordar y decir, sí me acuerdo que Dios una vez no tenía dinero y me encontré 20 pesos tirados en la calle, ¿no? Entonces nos acordamos, pero no pasa nada. En cambio, ¿cómo es transmitir? Es decir, cuando yo quizás me faltaba sustento, Dios me proveyó de esta manera, ¿no? Sobrenaturalmente, Dios apareció un billete de 50 pesos en el piso y con eso pudimos comer, ¿no? Es diferente a decir, sí me acuerdo que alguna vez me pasó, a decirle a alguien, Dios, en mi momento de crisis estuvo ahí. He visto a Dios sostenerme, he visto a Dios sacarme del hoyo, ¿no? Entonces, ese es nuestro deber como adultos mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a dejar un legado, a contarle a los demás las obras que Él ha hecho. Los años no nos hacen irrelevantes, los años no nos hacen aburridos, al contrario, te hacen testigos de una historia, ¿no? Los años que has vivido no te hacen irrelevante, no te hacen, pues ya, ¿no? O sea, no tengo nada que decir, sino que al contrario, tú tienes más por decir. Aquellos que no conocen de Dios necesitan escuchar tus batallas, necesitan escuchar tus victorias, pero también necesitan escuchar tus derrotas. Porque tu historia puede ser la puerta por la que alguien más entre y conozca de Jesús. A veces nos enfocamos mucho como decía creo que la semana pasada,
nos enfocamos mucho en enaltecer el pecado, ¿no? De decir, uy, yo era borracho, drogadicto, alcohólico y 7 botellas en una noche yo mismo tomaba. Y entonces celebramos más tu capacidad de pecador que la capacidad de Dios de haberte restaurado y sacado de todo eso, ¿verdad? Entonces nuestra vida es nuestro mejor testimonio. Por eso no debemos de guardar nuestras experiencias, debemos de compartirlas, debemos de inspirar a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Los años te pueden quitar fuerza y energía, pero te dan visión. Los años pueden quitarte velocidad, pero te añaden profundidad. Ahora ya no eres la misma persona que eras en un comienzo. Y para terminar, me gustaría justo contarles una historia, ¿no? Les he contado acerca de mi papá, algunos ya la conocen, pero mi papá era cabeza de algodón, ¿no? O sea, obviamente desde que yo nací, ¿no? Él ya era canoso, entonces yo toda mi vida lo conocí canoso, jamás vi un pelo negro en él, ¿no? Ni en la barba, ni en nada. Él era Santa Claus y se dejaba la barba y si se dejaba el pelo, ¿no? Completamente canoso, su pelo completamente blanco. Nunca conocí otro color de pelo de él, ¿no? Y la Biblia hay un versículo que dice que las canas son corona de gloria que se obtienen por llevar una vida justa, ¿no? O sea, así suena bonito. Entonces, si tienes canas, no te las arranques, ¿no? Son tus coronas de gloria, ¿no? Yo por eso me dejo ya las que me salen, ¿no? Entonces, pero para mi papá no eran una corona de gloria, eran una corona de debilidad, ¿no? Eran una señal de debilidad, porque lo peor que le podías hacer a mi papá no era insultar a su esposa, no era insultar a sus hijos, no era mentarle su mamá e insultarlo a él, sino que lo peor que le podías decir a mi papá era viejito, viejo, ¿no? Entonces yo odiaba con todo mi corazón. Por eso me volví muy pata de perro, ¿verdad? Porque yo prefería ir caminando a mi escuela, donde sea que me mandaran, a que mi papá me llevara a algún lado, porque yo tenía miedo de subirme al coche con él. ¿Por qué? Porque mi papá era de esos que si alguien se mete en sentido contrario, mi papá apagaba el coche y se quedaba de brazos cruzados así, esperando que el otro se moviera, ¿no? Mi papá era ese como de que yo tengo la razón, quítate tú, ¿no? Y entonces podíamos estar 3 horas ahí y yo nervioso y preocupado. Pero el punto es que si a mi papá, de repente, por obra de Dios, esa persona entendía y se hacía a un lado, y todavía le decían, ya viejito, relájese, ¿no? O sea, yo ya sabía, le decía, no, ya, vaya, ¿no? Entonces yo era seguro que mi papá se iba a bajar a pelearse con esa persona, ¿no? Entonces, para mi papá quizás las canas, no sé si eran una señal de debilidad o de trauma o algo, pero lo peor que le podía decir era viejito. ¿Por qué? Porque entonces se volvía una demostración de la fortaleza del viejito, ¿no? Entonces era, sí, pues mira cómo el viejito te va a dar en la torre, ¿no? Entonces, ese era mi papá y yo por eso decía, yo no quiero salir a ningún lado, no quiero que lo vean, que use gorra, que se ponga sombrero, lo que sea, pero que no muestre las canas porque seguro una persona le va a decir algo y él entonces va a hacer pleito seguro, ¿no? Entonces, en nuestra vida espiritual, nuestras canas, no son una señal de debilidad, tampoco son una cuestión de tiempo, es una cuestión, la vejez espiritual es una cuestión de dependencia, de legado, de perseverancia. La vejez espiritual no es decadencia, es consolidación. Es la evidencia de que Dios ha sido fiel, constante y suficiente en cada temporada. Por eso, cuando nosotros llegamos a la vejez espiritual, es ese momento donde nuestra fe no depende de emociones, sino de convicciones. Es cuando nuestras raíces son más profundas que nuestras ramas y cuando nuestra alma aprende a descansar en la fidelidad de Dios.
Y justamente nuestra historia tiene valor, ¿no? Hay muchos que piensan, es que yo no tengo una historia que contar, yo no tengo nada que decir. Alguna vez he escuchado personas decir esto, ¿no? Pues es que Dios no me sacó de nada, ¿no? Yo no era borracho, yo no era drogadicto, yo no era asesino, ¿no? Yo no hice nada espectacular, ¿no? Como muchas personas. Yo simplemente conocí de Dios, ¿no? Pero yo no había tenido un proceso complicado. Y aún eso es un gran testimonio, ¿no? O sea, es decir, no necesitaste estar en el fondo como muchos para aceptar tu necesidad de Dios, ¿no? Entonces, todos tenemos una historia. Tu historia tiene valor, tus cicatrices son lecciones para alguien más y tu perseverancia es el fruto que otros necesitan conocer, ¿no? El que tú hayas permanecido a pesar de lo que hayas vivido en Dios es el fruto y el ejemplo que los demás necesitamos ver. Y quiero cerrar con este salmo que es Salmo 92:15. Y está hablando de los justos y dice, declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Cuando nuestra vida declara eso, sin importar nuestra edad, sabrás que has alcanzado la verdadera madurez. ¿Por qué? Porque eres capaz de decir, descanso en la roca de mi Salvador. Sé que no hay maldad en él, sé que lo que estoy viviendo no es un castigo, sé que el Dios quiere enseñarme algo y sé que todo esto me va a ayudar para ser mejor persona, ¿no? Entonces nunca vamos a ser demasiados viejos o sabios para experimentar la presencia, el poder o el propósito de Dios. Mientras tengamos aliento, aún hay propósito. Aún podemos dar fruto y aún tenemos cosas por hacer. Entonces, este mensaje no está basado en nuestra edad, ¿no? No tiene que ver con cuántos años tenemos en el cristianismo. Puede ser que seamos de vejez aún siendo jóvenes, ¿no? Podamos ser esas personas maduras que han aprendido a depender de Dios, a confiar en Él, a descansar en Él y a ser fértil para Dios, ¿no? Entonces no basemos este mensaje solo en la edad, ¿no? Sino en nuestro crecimiento espiritual. Y a lo largo de estas semanas, pues ya tenemos 3 temporadas de nuestra vida, ¿no? En cuál quisiéramos estar, en cuál queremos permanecer, ¿no? Obviamente nuestra vejez es un significado de madurez en el punto más alto, ¿no? Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración y pidiéndole a Dios que nos permita seguir creciendo en Él y que podamos ser estas personas que han llegado a la vejez espiritual. Vamos a ponernos de pie y en tus propios ojos, en tus propias palabras, comienza a reflexionar si aún te encuentras en otra etapa. Piensa en qué etapa has estado o en cuál estás en este momento. Y sobre todo, en cuál te gustaría poder permanecer. Señor, te damos gracias en esta tarde por este mensaje, Señor. Gracias porque podemos entender, Dios, que la vejez no tiene que ver con nuestra edad, sino con nuestra dependencia de ti, Señor. Con nuestra confianza en tus planes, en tu propósito, Señor, en lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros, Señor. Que en este tiempo nosotros podamos entender, Dios, la responsabilidad que tenemos de guiar a otras personas, Señor. La responsabilidad que tenemos de transmitir lo que nuestros ojos han visto a los demás, Señor. Que podamos ser esas personas que reconocen, Señor, que en ti está nuestro descanso, Señor. Que podemos ser confiados, Dios, de que tú obras para nuestra vida, para nuestro favor, Señor. Y que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo para aquellos que vienen detrás, Señor. Que no sea algo
de lo que podamos jactarnos, Señor, que no sea algo de lo que podamos enaltecernos y creer, Señor, que porque tenemos más tiempo o hemos vivido más cosas, Señor, estamos más preparados, Señor, sino que aún podamos entender, Dios, que podemos tener poco tiempo, Señor, y tener un espíritu maduro, Señor, que podemos tener una vejez espiritual, Señor, donde podamos transmitir consejo, donde podamos transmitir sabiduría, donde podamos enseñar a otros, Señor, que se puede permanecer, que podemos ser constantes y firmes a pesar de las temporadas, Señor, a pesar de las circunstancias. Podemos mostrarles a los demás lo que es tener nuestra confianza en ti, Señor. Te damos gracias, Dios, porque confiamos y creemos, Señor, en que tú eres nuestro Dios, en que todo lo que vivimos, Señor, tú lo usas para nuestro favor y que podemos declarar, Señor, que tú eres nuestra roca, que tú eres bueno, Señor, y que tú eres lo mejor que tenemos en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos has enseñado, Dios, que no importa el tiempo que tengamos de conocerte, Señor, sino cómo hemos decidido vivir para ti, Señor. Hemos decidido dejar cosas atrás, hemos decidido vivir como nos gustan, cómodamente, o hemos decidido, Señor, transmitir a los otros lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Dios, a permanecer siempre en ti, tomados de tu mano, Señor, y caminando al ritmo que tú nos lleves, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.